La viuda huyó hacia un refugio enterrado en la tierra, siguiendo las últimas órdenes de su difunto esposo. Cuando por fin entró, se derrumbó por completo. 3 días después del funeral, Sara recibió una carta sellada de su marido. Huye esta noche con los niños. Busca la casa enterrada bajo el Cerro Verde. Solo ahí estarán a salvo. Ella no lo entendía, pero escapó del pueblo de San Isidro, con sus 3 hijos siguiendo las marcas secretas que Miguel había dejado en los árboles. Cuando finalmente encontró el búnker, entró con sus chamacos y todos lloraron como nunca antes. Por favor, cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un verdadero placer tenerte aquí una vez más para escuchar nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y continuemos con el relato. El sobre llegó 3 días después del entierro. Sara sostenía el papel amarillento con las manos temblorosas, reconociendo de inmediato la letra apretada y cuadrada de Miguel. El sello rojo en el reverso estaba intacto. Nadie más había visto esa carta. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas mientras rompía el sello y desdoblaba la hoja. Las primeras líneas hicieron que la sangre se le fuera de la cara. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. No tienes tiempo, Sara. Agarra a los niños y salgan de San Isidro esta misma noche. No confíes en nadie. Encuentra la casa enterrada bajo el Cerro Verde al norte de la sierra. Ahí estarán seguros. Te amo. Perdóname por no haberte dicho la verdad. Sara sintió que el piso se movía bajo sus pies. La casa enterrada. ¿De qué estaba hablando Miguel? Él había sido mecánico de diésel, un hombre trabajador y callado que nunca mencionó secretos ni peligros, pero algo en esas palabras le heló las entrañas. Miguel no era un hombre que exagerara. Si había escrito eso era porque el miedo era real. Ella miró por la ventana de la pequeña casa de renta donde habían vivido por 11 años. Afuera el sol de la tarde se estaba poniendo sobre las calles polvorientas de San Isidro. Todo parecía normal. Un vecino estaba arreglando su coche. Los perros ladraban a lo lejos. El sonido de las televisiones viajaba con el viento seco del desierto. Pero entonces, ella lo vio. Un hombre con una gorra de béisbol negra parado al otro lado de la calle, frente al taller mecánico cerrado, vigilando su casa. No se movía, solo observaba. Sara se alejó de la ventana con el pulso acelerado y dobló la carta metiéndola en el bolsillo de su pantalón de mezclilla. Tenía que pensar rápido. Sus 3 hijos estaban en el cuarto de atrás. Lalo, que tenía 12 años, Lupita de 9, y el pequeño Toñito, de apenas 6 años. No podía dejar que el pánico se notara en su rostro. Niños los llamó con voz firme mientras entraba a la recámara. Los 3 levantaron la vista. Lalo dejó su cuaderno de la escuela sobre la cama. Lupita soltó su oso de peluche y Toñito corrió a sus piernas. Necesito que hagan exactamente lo que yo les diga. Nos vamos del pueblo esta noche. Empaquen solo lo necesario: ropa, una cobija, solo una mochila cada uno. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Lalo, frunciendo el ceño. Sara se arrodilló frente a él y sostuvo su cara entre sus manos. A un lugar seguro. Su papá lo preparó para nosotros, pero tenemos que irnos ahorita mismo sin hacer preguntas. Lupita la miró con ojos asustados. Vamos a regresar. No lo sé, mi vida, contestó Sara sintiendo que la voz se le quebraba. Pero tienen que confiar en mí. 1 hora más tarde, cuando la oscuridad cubrió las calles, Sara abrió la puerta trasera de la casa con mucho cuidado. Llevaba una mochila con algo de comida, botellas de agua y el poco dinero en efectivo que tenían guardado. Los niños la siguieron en silencio cargando sus pequeños bultos. Lalo sostenía fuerte la mano de Toñito. El aire de la noche olía a tierra y a leña quemada. Sara se pegó a las paredes evitando las luces de los porches de los vecinos. Conocía cada callejón de San Isidro. Miguel y ella habían caminado esas calles por años, pero ahora todo se sentía diferente, peligroso. Cada sombra podía ocultar un rostro, cada ruido la hacía girar la cabeza de golpe. Cuando llegaron a la esquina que daba a la avenida principal, se quedó paralizada. 2 camionetas blancas tipo Suburban estaban estacionadas frente a la tiendita de la esquina. Hombres con camisas tácticas oscuras hablaban afuera, escaneando ambos lados de la calle. Uno de ellos sostenía un papel en la mano. Sara entrecerró los ojos y sintió que el estómago se le hacía nudo. Era una fotografía y reconoció su propio rostro. «Mamá», susurró Lalo, apretándole el brazo.
Silencio, murmuró ella retrocediendo hacia las sombras. Su mente volaba. No podían irse por la carretera principal, los estaban cazando. Miguel tenía razón. Alguien los vigilaba, alguien quería encontrarlos. Cambió de dirección guiando a los niños por el callejón que corría junto al viejo yonque de autos. Era un camino que Miguel le había mostrado hacía años, cuando salían a caminar por las tardes. Si alguna vez necesitas salir sin que nadie te vea, le había dicho él en aquel entonces, usa esta brecha, llega hasta el arroyo seco, y de ahí puedes tomar el camino de tierra hacia el norte. En ese momento Sara pensó que él estaba bromeando. Ahora entendía que cada palabra había sido una preparación. El arroyo seco estaba a 30 minutos caminando. Los niños se movían sin quejarse, pero Sara sentía el peso del miedo en cada paso que daba. Toñito tropezó con una piedra y Lupita lo atrapó antes de que cayera. Lalo caminaba al frente alerta como un hombre adulto. Cuando finalmente llegaron al lecho rocoso del arroyo seco, Sara se permitió respirar un poco más tranquila. Desde ahí podían tomar el camino trasero hacia la sierra, sin pasar por los retenes de policía en la carretera. Pero justo cuando estaba a punto de hacerles señas para seguir avanzando, escuchó el rugido de motores a la distancia. Los faros de unas camionetas grandes barrieron la entrada del callejón que acababan de dejar atrás. «¡Corran!», gritó Sara levantando a Toñito en sus brazos. Los cuatro se lanzaron hacia el camino de tierra, escondiéndose detrás de los matorrales espesos de mezquite y huizache. Las luces de las camionetas iluminaron el arroyo seco buscándolos. Sara presionó a Toñito contra su pecho tapándole la boca suavemente. Lupita temblaba a su lado. Lalo tenía los puños cerrados y la mandíbula tensa. Los motores rugieron por unos minutos que parecieron horas. Luego, poco a poco se alejaron. Sara esperó en silencio contando los segundos, asegurándose de que no regresaran. Cuando el silencio del desierto regresó, se puso de pie lentamente con Toñito todavía en brazos. «Sigamos adelante», dijo con voz rasposa. «No vamos a parar hasta llegar allá». Caminaron durante horas bajo el cielo estrellado del norte. El viento soplaba frío entre los cerros oscuros. Sara reconoció el camino porque Miguel la había llevado a la sierra, una vez para visitar a un primo lejano, pero él nunca mencionó ninguna casa enterrada, ni dónde estaba, ni por qué la había construido en secreto. Cuando el amanecer empezó a manchar el horizonte de luz naranja, Sara vio la silueta de las primeras casas del pueblo, a lo lejos, pero no se dirigió hacia allá. La carta de Miguel decía bajo el cerro verde. Ella miró hacia el norte y distinguió una elevación cubierta de pinos y encinos muy diferente a los cerros pelones y secos del desierto. «Es por allá», murmuró señalando hacia el monte. Los niños la siguieron sin protestar, aunque Toñito se había quedado dormido en sus brazos, y Lupita arrastraba los pies del cansancio. Lalo caminaba a su lado mirándola con una mezcla de miedo y confianza. Al pie del cerro, Sara se detuvo. El bosque era tupido, lleno de sombras y sonidos que ella no reconocía, pero entonces vio algo que le erizó la piel. Marcas talladas en el tronco de un pino. Eran las iniciales de Miguel M.C. Las había tallado con su navaja de bolsillo, la misma que siempre cargaba en su pantalón de mezclilla. Sara tocó las letras con los dedos y sintió un nudo en la garganta. «Él estuvo aquí», susurró. Siguió las marcas árbol tras árbol, adentrándose más en el bosque. El suelo estaba cubierto de hojas secas y agujas de pino. El olor a tierra mojada y a ocote llenaba el aire. Los niños caminaban en absoluto silencio, como si supieran que algo importante estaba a punto de revelarse. Después de 30 minutos de subida, Sara llegó a un pequeño claro, y ahí, cubierta de musgo, raíces y tierra casi invisible, bajo la vegetación, había una estructura de madera y piedra, medio enterrada en la ladera del cerro. Parecía parte de la misma tierra, como si hubiera crecido del suelo junto con los árboles. Sara soltó un suspiro ahogado. No podía creer lo que estaba viendo. La casa enterrada era real. Se acercó despacio con el corazón latiéndole en los oídos. La entrada estaba cubierta por una gruesa puerta de madera, asegurada con un candado oxidado. Pero junto a la puerta, tallado en la piedra, estaba el mismo símbolo que Miguel siempre dibujaba en sus cuadernos, una cruz dentro de un círculo. Sara metió la mano en su bolsillo y sacó el llavero de Miguel, que había guardado desde el funeral. Había una llave pequeña diferente a las demás. Nunca había sabido para qué era. Con las manos temblorosas deslizó la llave en el candado. Abrió con un chasquido seco.
La puerta giró hacia adentro con un rechinido profundo revelando la oscuridad del interior. Y entonces, desde algún lugar dentro de la casa enterrada, escuchó un ruido que no debería estar ahí, el sonido de pasos. Sara empujó a los niños detrás de ella y agarró una piedra del suelo. Su respiración se aceleró. El sonido de pasos continuaba dentro de la casa lentos, arrastrándose sobre la madera. No era su imaginación. Alguien estaba ahí adentro. Mamá susurró Lalo con la voz quebrada. «Quédense atrás», ordenó Sara apretando la piedra en su mano. Su mente trabajaba frenéticamente. Los habían seguido. Era una trampa, pero no tenía sentido. Nadie sabía de este lugar, ni siquiera ella lo había sabido hasta ahora. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Sara sintió el sudor corriendo por su espalda a pesar del frío de la mañana. Entonces, desde la oscuridad del interior, una voz ronca y cansada habló. Preguntó quién andaba ahí afuera. Era la voz de un hombre mayor. Sara no la reconoció. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Dio un paso hacia la entrada manteniendo a los niños detrás de ella. «Soy Sara, la esposa de Miguel», contestó con firmeza aunque la voz le temblaba. «Esta casa la construyó mi marido. Él me mandó para acá». Hubo un largo silencio, luego el sonido de pasos acercándose despacio hacia la luz. Sara levantó la piedra lista para defenderse, pero lo que emergió de la oscuridad no fue lo que ella esperaba. Un viejo con el rostro curtido por el sol y una barba gris apareció en el marco de la puerta. Llevaba ropa de trabajo manchada de mezcla, y sus ojos pequeños la miraban con una mezcla de sorpresa y alivio. Cojeaba de la pierna derecha y se apoyaba en un bastón tallado a mano. Sara repitió el viejo con voz rasposa. «Miguel me habló de ti. Dijo que algún día vendrías. Soy Jacinto. Tu marido me contrató hace 5 años para ayudarle a construir este lugar». Sara bajó la piedra lentamente, pero no bajó la guardia. «¿Qué está haciendo usted aquí?». Don Jacinto señaló hacia el interior con un gesto cansado. «Miguel me pidió que cuidara la casa. Me dijo que si algo le pasaba yo tenía que quedarme aquí hasta que tú llegaras. Me pagó por adelantado y me hizo jurar que no le diría ni un alma sobre este lugar. Llevo 3 semanas esperándote». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Incluso en esto, Miguel había pensado en todo. Había dejado a alguien de confianza para proteger el refugio. Sintió un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. «Pásenle», dijo don Jacinto haciéndose a un lado. «No es seguro quedarse aquí afuera. Si llegaron hasta acá es porque los están buscando». Sara tomó a Toñito de la mano y guió a los niños hacia adentro. Al cruzar el umbral, la oscuridad los envolvió por un momento. Pero luego Jacinto encendió una lámpara de petróleo que colgaba de una viga de madera. La luz dorada iluminó el espacio y Sara se quedó sin aliento. La casa enterrada era mucho más grande de lo que parecía por fuera. Las paredes estaban reforzadas con vigas de pino y piedras de río. El techo era bajo pero sólido, cubierto con capas de tierra y raíces que lo hacían invisible desde arriba. El piso estaba hecho de madera pulida y había varios cuartos separados por cortinas de lona gruesa. En el centro había una estufa de leña, una mesa larga con bancas y estantes repletos de provisiones, latas de comida, costales de arroz, frascos de conservas y grandes garrafones de agua. Pero lo que más impactó a Sara fue la mesa en el rincón. Ahí, bajo la luz tenue de otra lámpara, había un cuaderno de piel grueso. Junto a él había herramientas organizadas con cuidado, mapas enrollados, un viejo radio y una caja de metal cerrada con un candado. Miguel trabajó aquí cada fin de semana durante 5 años, explicó don Jacinto cerrando la puerta detrás de ellos. Él decía que iba de cacería o a visitar a un compadre en el pueblo, pero en realidad venía para acá, a construir, a dejar todo esto listo para ustedes. Lalo soltó su mochila y caminó despacio hacia la mesa mirando todo con los ojos muy abiertos. Lupita se agarró del pantalón de Sara todavía asustada. Toñito se había quedado dormido otra vez en los brazos de su madre. Sara se acercó a la mesa con pasos temblorosos. Tocó la cubierta del cuaderno. Estaba gastada como si la hubieran abierto 1000 veces. Con las manos agitadas lo abrió. La primera hoja tenía la letra apretada de Miguel y las primeras palabras la hicieron tambalearse. «Sara, mi amor, si estás leyendo esto significa que no pude protegerte de otra manera. Perdóname por mentirte todos estos años. Perdóname por no decirte la verdad, pero todo lo que hice fue para mantenerlos a salvo.
Las lágrimas cayeron sobre la hoja. Sara se tapó la boca con la mano ahogando un sollozo. Jacinto se acercó y le puso una mano en el hombro. Su marido era un buen hombre, dijo con voz profunda. Y muy valiente. Él sabía que esto iba a pasar y luchó hasta el último día para darles una oportunidad. Sara cerró los ojos sintiendo el peso de todo lo que había perdido y todo lo que Miguel había sacrificado, pero no podía derrumbarse. No todavía sus hijos la necesitaban. ¿Qué hay en esa caja de metal?, preguntó señalando la caja cerrada junto al cuaderno. Jacinto negó con la cabeza. No lo sé. Miguel me dijo que solo usted podía abrirla. La llave está en alguna parte de este cuaderno. Él escribió instrucciones para todo. Sara respiró hondo y empezó a hojear el cuaderno. Página tras página estaba llena de la escritura de Miguel. Planos del búnker, listas de suministros, rutas de escape, nombres de gente en la que podía confiar y otros a los que tenía que evitar. Y entonces a la mitad del cuaderno una sección que hizo que se le detuviera el corazón. La gente del patrón leyó en voz alta. Jacinto sisió entre dientes. Así que fue él. ¿Quién es el patrón?, preguntó Sara volteando a verlo. El patrón Valdés, el dueño de las minas al sur de San Isidro, él controla medio pueblo. Nadie se le pone enfrente. Los que lo intentan desaparecen. Sara sintió que la sangre se le helaba. Siguió leyendo. Miguel explicaba que hacía 5 años, mientras arreglaba una camioneta en el taller, había escuchado por accidente una conversación entre Valdés y sus escoltas. Hablaban de un cargamento ilegal, cruces por la frontera y sobornos a las autoridades. Miguel nunca dijo ni una palabra, pero Valdés sospechó, y desde entonces lo había estado vigilando. Miguel vivió 5 años sabiendo que era un hombre marcado, murmuró Sara con la voz quebrada, y durante todo ese tiempo construyó esto para nosotros. Mamá llamó Lalo desde el otro lado del cuarto. Estaba parado frente a una de las cortinas de lona. Hay más cuartos aquí atrás. Sara se limpió las lágrimas y fue hacia donde estaba su hijo. Recorrió la cortina y encontró 3 cuartos pequeños cada uno, con un catre, cobijas limpias y cajones de madera. En una de las paredes había nombres tallados en la madera. Lalo, Lupita, Toñito. Sara se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar sin control. Miguel había tallado los nombres de sus hijos en la pared. Había preparado cada cuarto pensando en ellos. Había construido un hogar bajo tierra para que estuvieran a salvo. Lalo se acercó y la abrazó fuerte. Papá nos cuidó, mamá, aunque ya no esté. Sara lo apretó contra ella, sintiendo sus lágrimas empapando la camisa de su hijo. Lupita se unió al abrazo y Toñito, aunque estaba dormido en el catre, donde Sara lo había acostado, respiraba tranquilo por primera vez en días. Descansen un poco, dijo Jacinto desde la entrada de los cuartos. Han caminado por horas. Yo vigilaré la puerta. Nadie los va a encontrar aquí. Sara asintió agradecida. Ayudó a Lupita y a Lalo a acomodarse en sus catres. Luego se sentó en el suyo sintiendo el peso del cansancio caerle encima como una losa de concreto. Pero antes de cerrar los ojos, miró hacia la cortina que separaba los dormitorios del cuarto principal. Todavía había muchas páginas por leer en el cuaderno de Miguel, y la caja de metal seguía cerrada guardando quién sabe qué secretos, pero lo que más le preocupaba era otra cosa. Jacinto había dicho que Miguel le pagó por adelantado para cuidar la casa. Pero ¿cómo sabía Miguel cuándo iba a morir y por qué su muerte había sido tan repentina, tan conveniente para Valdés? Sara cerró los ojos. Pero el sueño no llegó fácil porque en el fondo de su mente una certeza terrible empezaba a tomar forma. Miguel no había muerto por causas naturales, lo habían asesinado, y ahora ella y sus hijos eran los siguientes. Sara despertó de un salto. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero la luz que se filtraba por las rendijas de la puerta era diferente, más brillante, más blanca. Era mediodía. Se sentó en el catre y escuchó las voces de sus hijos en el cuarto principal. Olía a café recién hecho y a tortillas calientes. El estómago le gruñó recordándole que no había comido nada sólido desde la tarde de ayer. Se levantó, se alisó el cabello con las manos y salió del cuarto. Jacinto estaba frente a la estufa de leña volteando tortillas de harina en un comal de fierro. Lalo le estaba ayudando a calentar frijoles en una olla de barro. Lupita y Toñito estaban sentados a la mesa mirando con ojos hambrientos cómo el viejo preparaba los platos. «Buenos días», dijo Jacinto sin voltear. «El café está en la olla y las tortillas están recién hechas».
Miguel dejó suficiente harina y maíz para meses. Sara se sirvió café en una taza de peltre y se sentó a la mesa. El líquido caliente le quemó la garganta, pero le devolvió un poco de claridad mental. Observó a sus hijos. Toñito tenía tierra en las mejillas y Lupita se había peinado ella sola, aunque se le caían los mechones sobre la cara. Lalo se veía más flaco de lo que recordaba, como si en una sola noche hubiera envejecido años. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó Lupita con una vocecita baja. Sí, mi vida, mintió Sara acariciándole la cabeza. ¿Y ustedes? Yo tenía miedo, confesó Toñito abrazando su muñeco. Pero Lalo me dijo que papá nos está cuidando desde aquí. Sara sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo mayor que servía los frijoles en los platos con movimientos cuidadosos. Lalo había entendido antes que nadie lo que estaba pasando y trataba de ser fuerte por todos. Desayunaron en silencio. Las tortillas estaban calientes y suaves, los frijoles sabían a comino y a chile. Jacinto comía despacio, masticando con cuidado. Cuando terminaron, el viejo se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Sara con cara seria. Hay algo que necesitas saber, dijo en voz baja. Anoche, después de que se durmieron, escuché motores en el camino que sube desde el pueblo. Camionetas 2, tal vez 3. No llegaron hasta acá arriba, pero andaban cerca buscando. Sara apretó la taza entre sus manos. ¿Cree que sepan de este lugar? No lo creo. Miguel fue muy cuidadoso, pero Valdés tiene ojos en todas partes. Y si mandó a su gente hasta la sierra es porque sabe que ustedes se fueron de San Isidro. No van a parar hasta encontrarlos. ¿Por qué?, preguntó Lalo de repente con la voz cargada de coraje. ¿Por qué nos buscan? ¿Qué hicimos? Jacinto negó con la cabeza. No es lo que hicieron, es lo que saben, o lo que Valdés cree que saben. Sara respiró hondo. Era hora de leer el resto del cuaderno. Se levantó de la mesa y caminó hacia el rincón donde estaba el cuaderno de piel. Lo tomó en sus manos y volvió a sentarse bajo la luz de la lámpara. Jacinto se llevó a los niños a uno de los cuartos para que jugaran con unas figuras de madera tallada que Miguel había dejado en una caja. Cuando estuvo sola, Sara abrió el cuaderno en la página donde se había quedado. Las siguientes entradas tenían fecha. La primera era de hacía 4 años, 15 de marzo. Hoy vi a uno de los chalanes de Valdés afuera del taller. Preguntó por mí. Dijo que el patrón quería hablar. Le dije que estaba ocupado. Se fue, pero sé que va a volver. Tengo que apurarle a la construcción de la casa. Sara y los niños no pueden quedarse en San Isidro para siempre. Sara pasó la página. Otra entrada 6 meses después. 20 de septiembre. Valdés me citó en su oficina en la cantera. Me preguntó si había hablado con alguien sobre lo que escuché esa noche. Le dije que no. Me miró a los ojos por un largo rato. No me creyó. Cuando salí, uno de sus hombres me siguió hasta el taller. Sara no debe saber. No quiero asustarla. Las manos de Sara temblaban. Siguió leyendo página tras página. Miguel había vivido años bajo vigilancia constante, inventando excusas para salir del pueblo, trabajando en secreto en la casa enterrada, planeando cada detalle de la huida, y nunca le había dicho nada. Entonces llegó a una entrada que le heló la sangre. 3 de enero, me siento mal. Llevo días con dolor de estómago, mareos, vomitando. Fui al doctor en Juárez. Me hizo análisis. Dijo que tal vez era una úlcera, pero yo sé que no es eso. Ayer comí en la fonda de la calle principal, la misma donde comen los hombres de Valdés. Y uno de ellos me invitó un refresco. Fui un tonto. Lo acepté. Ahora entiendo. Me están envenenando poco a poco, para que parezca natural. Sara soltó un grito ahogado y se tapó la boca. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Miguel lo sabía. Sabía que lo estaban matando y no pudo hacer nada. Siguió leyendo desesperada. 20 de enero. Cada día estoy peor. El doctor dice que tengo insuficiencia renal, que es cuestión de semanas. Escribí la carta para Sara, le dejé las instrucciones. Jacinto sabe qué hacer. La caja de metal tiene todo lo que ella necesita para probar que Valdés es culpable. Documentos, grabaciones, nombres, pero no debe usarlos a menos que sea absolutamente necesario. Si ella abre esa caja y se la enseña a alguien Valdés, sabrá que dejé evidencia y entonces no parará hasta destruir cada rastro, incluida mi familia. Sara, si estás leyendo esto, usa la evidencia solo si no tienes otra opción, solo si tu vida y la de los niños dependen de ello. Perdóname, mi amor. Perdóname por dejarte sola con esta carga.
Sara cerró el cuaderno de golpe y se derrumbó sobre la mesa, llorando sin poder contenerse. Miguel había sido asesinado lentamente, envenenado por la gente de Valdés, y tuvo que morir en silencio para protegerlos. Había aguantado el dolor, la agonía sin decir una palabra, y al final había usado sus últimas fuerzas para escribir esa carta y asegurarse de que ella y los niños tuvieran una salida. Mamá llamó Lalo desde la puerta del cuarto. Su voz sonaba asustada. Sara se limpió las lágrimas rápido y volteó hacia él. «¿Qué pasa, hijo? Jacinto dice que tienes que escuchar». Sara se levantó y caminó hacia donde estaba Jacinto pegado a la puerta principal. El viejo tenía la oreja contra la madera escuchando con atención. Luego levantó un dedo pidiendo silencio y entonces Sara lo oyó. Voces de hombres afuera cerca de la entrada de la casa enterrada. «Tiene que ser por aquí. El viejo del pueblo dijo que vio a una mujer con chamacos subiendo hacia el cerro esta mañana. Pues yo no veo nada, puro monte y tierra. Sigan buscando. El patrón dijo que no regresemos sin ella». Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los habían encontrado. Jacinto la miró con ojos graves y señaló hacia los cuartos del fondo. «Llévate a los niños al cuarto secreto», susurró. «Rápido». «¿Cuál cuarto secreto?», preguntó Sara confundida. Jacinto no contestó, caminó rápido hacia uno de los cuartos y movió el catre de Toñito hacia un lado. Debajo había una trampa de madera casi invisible entre las tablas del piso. La levantó revelando un túnel oscuro que bajaba hacia las entrañas de la tierra. «Miguel terminó esto para emergencias», explicó Jacinto en voz baja. «Lleva a un arroyo del otro lado del cerro. Métanse ahí, yo los voy a distraer». No, dijo Sara negando con la cabeza. «No lo voy a dejar solo. No discuta», gruñó Jacinto empujándola hacia la trampa. «Si la encuentran, todo lo que hizo Miguel no habrá servido de nada. Ahora váyase, cuide a sus hijos». Afuera las voces se oían más cerca, pasos sobre las hojas secas, el sonido de ramas rompiéndose. Sara llamó a los niños con un gesto urgente. Los tres corrieron hacia ella. Lalo entendió de inmediato lo que tenían que hacer. Tomó a Toñito en brazos y empezó a bajar por el túnel. Lupita lo siguió temblando de miedo. Sara miró a Jacinto una última vez. El viejo le sonrió con tristeza. «Viva Sara por Miguel, por sus hijos». Sara asintió con lágrimas en los ojos y bajó por la trampa. Jacinto la cerró sobre ella, dejándola en total oscuridad. Y justo en ese momento, desde arriba, escuchó cómo pateaban la puerta de la casa enterrada y la voz de un hombre gritando: «Ahí está el viejo, agárrenlo». La oscuridad del túnel era absoluta. Sara tanteó en la negrura, sintiendo las paredes de tierra húmeda. El aire estaba pesado, oliendo a piedra mojada y a raíces viejas. Delante de ella podía escuchar a Lupita respirando con dificultad y los pasos rápidos de Lalo cargando al pequeño Toñito. Arriba de ellos los gritos continuaban, el sonido de muebles pesados, siendo arrastrados, voces furiosas, buscando, destrozando todo lo que Miguel había construido con tanto cuidado. «Aquí no hay nadie», más gritó uno de los hombres. «Tiene que haber algo, una salida. Busquen debajo de los catres, revisen las paredes». Sara apretó la mandíbula y empujó a sus hijos hacia adelante. «Sigan moviéndose rápido, no se detengan». El túnel era estrecho y bajo. Sara tenía que encorvarse para poder pasar. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas que resbalaban bajo sus botas. Varias veces estuvo a punto de caer, pero se apoyó contra las paredes obligándose a seguir. Los niños se movían en silencio roto, solo por los sollozos callados de Lupita. «Mamá, no veo nada», susurró la niña con voz temblorosa. «Ya lo sé, mi vida, pero sigue caminando. Confía en mí». No tenía idea de cuánto tiempo llevaban en el túnel. Podían haber sido minutos o una eternidad. El aire empezó a ponerse más fresco a medida que avanzaban, y Sara sintió una corriente de viento golpeándole la cara. Eso significaba que estaban cerca de la salida. Entonces, desde atrás en la entrada del túnel, escuchó un grito que le partió el alma. Era don Jacinto. Sara se detuvo en seco, con el corazón martillándole en los oídos. Quiso darse la vuelta, regresar a ayudarlo, pero sabía que no podía. Sabía que si regresaba todo lo que Miguel y Jacinto habían hecho, no serviría de nada. «Sigue caminando», se dijo a sí misma a través de las lágrimas. «Por tus hijos, sigue caminando». Apretó los puños y siguió avanzando. El túnel empezó a subir. Sara vio una mancha de luz gris al final. «La salida ahí está», dijo Lalo, sonando aliviado. Apretaron el paso, la luz se hizo más brillante, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salieron del túnel hacia un pequeño claro
rodeado de pinos y encinos. El aire fresco de la sierra les golpeó la cara. Sara respiró hondo llenando sus pulmones, sintiendo el sol en la piel. Estaban del otro lado del cerro tal como Jacinto había dicho. Debajo de ellos, serpenteando entre las rocas, corría un arroyo de agua clara. El sonido del agua golpeando las piedras era lo único que rompía el silencio del bosque. Sara miró hacia atrás, hacia el túnel que acababan de dejar. No había forma de saber qué le estaba pasando a Jacinto, pero no podía pensar en eso. Ahora tenía que poner distancia entre ellos y los hombres del patrón. Bajen al arroyo, ordenó tomando a Toñito de los brazos de Lalo. Vamos a caminar por el agua para que no puedan rastrear nuestras huellas. Bajaron tropezando por la ladera empinada, agarrándose de las ramas de los árboles para no resbalar. Lupita se tropezó una vez, pero Lalo la atrapó antes de que golpeara el suelo. Cuando llegaron al arroyo, el agua helada les empapó los zapatos y los tobillos. Toñito gimoteó por el frío, pero Sara lo abrazó fuerte contra su pecho. Solo un poco más, mi niño, solo un poco más. Caminaron río abajo por lo que debieron ser 2 o 3 horas. El sol empezó a bajar hacia el horizonte, manchando el cielo de naranja y morado. Sara no tenía idea de a dónde iban. Solo sabía que tenían que alejarse del búnker, alejarse de Valdés, alejarse de todo. Finalmente, cuando el cansancio se volvió insoportable, Sara vio una pequeña cueva entre las rocas medio escondida por arbustos de junípero. Se acercó con cuidado revisando que estuviera vacía. Luego les hizo señas a los niños para que entraran. Vamos a descansar aquí, hasta que oscurezca, dijo poniendo a Toñito en el suelo. Luego seguimos. Los niños se derrumbaron sobre la tierra seca de la cueva agotados. Los pies de Lalo sangraban dentro de sus tenis. Lupita estaba temblando. Toñito se había quedado dormido otra vez, vencido por el miedo y la caminata. Sara se sentó contra la pared de roca y cerró los ojos. Por primera vez, desde que salieron de San Isidro, se permitió pensar en lo que había pasado. Miguel estaba muerto. Jacinto probablemente estaba muerto también. Y ellos estaban solos, perdidos en el monte, sin dinero, sin comida y sin otra protección que su voluntad de sobrevivir. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sintió algo duro. El cuaderno. Lo había agarrado justo antes de bajar por la trampa, un impulso de último segundo. Lo sacó y lo abrió con manos temblorosas. Pasó las páginas hasta llegar a una sección que no había leído todavía. Estaba marcada con un pedazo de tela roja, y cuando leyó las primeras líneas, el corazón le dio un vuelco. Si llegaste hasta aquí, Sara, es porque escapaste de la casa. Buen trabajo. Ahora escucha bien. A lo largo del arroyo que corre al pie del cerro, unos 5 kilómetros al sur, hay una vieja cabaña. Era de mi tío Pablo, que murió hace 10 años. Nadie la usa. Está escondida entre los pinos cerca de un puente de madera. Ahí encontrarás más provisiones. Y la segunda llave. Sara levantó la vista sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Miguel lo había planeado todo. Incluso la posibilidad de que tuvieran que huir del búnker. ¿Qué dice mamá?, preguntó Lalo acercándose. Hay un lugar seguro a 5 kilómetros de aquí, una cabaña. Tu papá la preparó para nosotros. Lalo asintió y en sus ojos brilló algo parecido al alivio. Papá pensó en todo. Sí, murmuró Sara alisándole el cabello sucio. Pensó en todo. Esperaron a que el cielo se pusiera completamente negro. Entonces, bajo la luz de las primeras estrellas, salieron de la cueva y empezaron a caminar por el arroyo otra vez. Sara cargaba a Toñito dormido en sus brazos. Lupita y Lalo caminaban a su lado, agarrados de su camisa. El bosque de noche estaba lleno de sonidos tecolotes ululando ramas, crujiendo el murmullo constante del agua. Sara trataba de no pensar en los peligros que podían estar acechándolos. Animales salvajes, los hombres de Valdés, rastreándolos el frío congelante de la noche serrana. Después de una larga caminata vio el puente de madera. Estaba viejo y destartalado con tablas podridas que gemían bajo el viento. Y más allá, entre los pinos distinguió la forma oscura de una choza. «Ahí está», susurró. Se acercaron con precaución. La cabaña parecía abandonada. Las ventanas estaban tapadas con tablas y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero cuando Sara empujó la puerta, se abrió con un rechinido. El interior olía a polvo y a madera vieja. Sara buscó a tientas hasta que encontró una lámpara de petróleo en una mesa. La encendió y la luz dorada reveló el cuarto.
Era pequeño, más chico que el búnker, pero había una estufa de leña catres plegables contra la pared, y en el rincón una caja grande de madera con el mismo símbolo que Miguel tallaba en todas partes. La cruz dentro del círculo. Sara acostó a Toñito en uno de los catres y caminó hacia la caja. No tenía candado, así que la abrió despacio. Adentro había cobijas gruesas, latas de comida, cerillos, velas, un mapa detallado de la Sierra Dinero en efectivo, y algo más que le cortó la respiración. Una pistola. Sara la tomó en sus manos temblorosas. Nunca había sostenido un arma en su vida, pero ahora, viendo a sus hijos durmiendo en catres, sucios, agotados, sabía que haría lo que fuera necesario para protegerlos. Debajo de la pistola había un sobre sellado. Lo abrió y sacó una hoja doblada. Era otra carta de Miguel. Sara, si llegaste aquí significa que sigues viva. Eso me da esperanza. La segunda llave está escondida detrás de la estufa en una grieta de la pared. Úsala para abrir la caja de metal que dejé en la casa enterrada, pero solo hazlo si no tienes otra salida. Adentro hay suficiente evidencia para destruir a Valdés, pero también hay algo más, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre mí. Perdóname, mi amor. Te amo, Miguel. Sara arrugó la carta en su puño. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto más grande podía estar guardando Miguel que no le hubiera dicho ya? Caminó hacia la estufa y metió la mano en la grieta de la pared. Sus dedos tocaron metal frío. Sacó una llave pequeña idéntica a la que había usado para abrir el candado del búnker, pero la caja de metal estaba allá atrás en la casa enterrada, y no podían regresar. Sara se dejó caer en una banca de madera, sintiéndose derrotada. Había escapado, sí, pero ahora estaba atrapada en medio de la sierra, sin saber qué hacer, sin saber en quién confiar. Entonces se escuchó un ruido afuera, pasos sobre las hojas secas. Se levantó de un salto agarrando la pistola con manos temblorosas. Apagó la lámpara sumiendo la cabaña en la oscuridad. Los pasos se acercaron lentos, cautelosos. Sara apuntó el arma hacia la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. La puerta se abrió con un crujido, y una silueta oscura apareció en el marco. Sara llamó una voz rasposa y familiar. Sara bajó la pistola lentamente, incapaz de creer lo que veía. Era don Jacinto vivo, pero cubierto de sangre. Sara soltó el arma y corrió hacia él. El viejo se tambaleó en la entrada agarrándose del marco. Tenía una cortada profunda sobre la ceja izquierda, sangre seca en el cuello y la camisa rota. Respiraba con dificultad, como si cada aliento le doliera. Jacinto, susurró Sara sosteniéndolo de los hombros. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó hasta aquí? El viejo tosió y se llevó una mano al costado. Cuando la movió, Sara vio más sangre, una herida de navaja mal vendada con un pedazo de trapo sucio. Los hijos de la chingada me dieron por muerto, murmuró Jacinto con voz ronca. Pero soy más terco que ellos. Sara lo ayudó a entrar y lo sentó en la banca de madera. Encendió la lámpara otra vez y buscó en la caja de provisiones. Encontró una botella de alcohol, vendas limpias y una aguja con hilo. Miguel había pensado en todo. Mientras Sara limpiaba las heridas de Jacinto con movimientos cuidadosos, el viejo le contó lo que había pasado. Cuando abrieron la trampa, ustedes ya iban muy abajo. Uno de ellos quería bajar a buscar, pero el túnel era muy estrecho. Me preguntaron a dónde llevaba. Les dije que no sabía, que yo solo cuidaba la casa. Me golpearon. Querían saber dónde estaban ustedes, dónde estaban las otras entradas. Si Miguel había dejado algo importante. Sara apretó los dientes mientras cosía la herida en el costado. Jacinto se estremeció por el dolor, pero no gritó. ¿Les dijo algo?, preguntó Sara en voz baja. Nada, gruñó Jacinto. Yo no soy un soplón, pero uno de ellos, el más joven, encontró el cuaderno. O al menos una parte, porque Miguel era muy listo. Dejó 2 cuadernos, uno con información falsa para despistarlos y otro con la verdad. El verdadero es el que tú tienes. Sara levantó la vista sorprendida. 2 cuadernos. Sí, el falso estaba sobre la mesa a la vista de todos. El verdadero lo escondió en un compartimento bajo el catre de Toñito. Usted lo encontró sin saber. Eso significa que Miguel la conocía bien. Sabía que revisaría cada rincón buscando pistas. Sara terminó de vendar la herida y se sentó frente a Jacinto. Le temblaban las manos. ¿Y qué pasó después? Se llevaron el cuaderno falso. Creyeron que encontraron lo que buscaban. Luego me patearon un poco más y se fueron. Dijeron que volverían con refuerzos para revisar el túnel. Esperé a que se fueran. Me arrastré hasta el arroyo y seguí sus huellas.
Sabía que Miguel había preparado esta cabaña como segundo escondite. Me lo dijo una vez, cuando todavía podíamos hablar con libertad. Lalo se acercó desde donde había estado escuchando en silencio. Lo siguieron. Jacinto negó con la cabeza. No. Borré mis huellas en el arroyo y tomé una ruta diferente para llegar aquí. Pero no tenemos mucho tiempo. Valdés sabe que escaparon, y cuando descubra que el cuaderno que tiene es falso, se va a poner furioso. Va a mandar a cada hombre que tiene, y no va a parar hasta encontrarlos. Sara se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera la noche era espesa y silenciosa. Las estrellas brillaban entre las copas de los pinos. Se veía tan pacífico, tan lejos de la violencia y el miedo, pero ella sabía que era una ilusión. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lupita desde el catre donde abrazaba a Toñito. Sara volteó hacia sus hijos. Los vio ahí sucios, aterrorizados, dependiendo completamente de ella, y supo que no podía seguir corriendo para siempre. En algún momento tendría que enfrentar la verdad, tendría que tomar una decisión. Tenemos que ir por la caja de metal, dijo finalmente. Jacinto levantó la cabeza de golpe. Está loca. No puede regresar a la casa enterrada. Está infestada de hombres de Valdés. Ya no, dijo Sara sacando el cuaderno de su bolsillo. En el cuaderno falso Miguel escribió que el túnel llevaba a un pueblo cercano, ¿verdad? Eso es lo que van a pensar. Creerán que nos fuimos lejos. No esperarán que regresemos. Es demasiado arriesgado. Lo sé, pero no tengo opción. La evidencia en esa caja es lo único que puede detener a Valdés. Si no la consigo, viviremos huyendo el resto de nuestras vidas. Y mis hijos merecen algo mejor que eso. Jacinto la miró por un largo momento, luego asintió despacio. Miguel eligió bien. Usted es más valiente de lo que él pensaba. No soy valiente, murmuró Sara. Solo soy una madre protegiendo a sus hijos. Pasaron el resto de la noche planeando. Jacinto dibujó un mapa mal hecho de la zona en un pedazo de papel. Le mostró las entradas al búnker, los puntos ciegos donde los hombres de Valdés podrían estar vigilando y el camino más seguro de regreso. Te vas al amanecer, explicó Jacinto. Cuando estén menos alertas, entras por el túnel, agarras la caja y te sales. 10 minutos, no más. ¿Y si están adentro? Jacinto señaló la pistola que Sara había dejado en la mesa. Entonces usas eso y no lo dudas. Sara tomó la pistola entre sus manos. El acero frío le quemaba la piel. Nunca se había imaginado que tendría que hacer algo así, pero tampoco se imaginó nunca que su vida se convertiría en una pesadilla de la noche a la mañana. Cuando llegó la hora de irse, abrazó a sus hijos con fuerza. Lalo la miró con los ojos llenos de miedo y de orgullo. Lupita lloraba en silencio. Toñito dormía ajeno a todo. Voy a volver, les prometió. Pase lo que pase, voy a volver por ustedes. Mamá la llamó Lalo sacando algo de su bolsillo. Era una fotografía pequeña doblada de las esquinas. La foto mostraba a Miguel sonriendo con Sara a su lado, y los 3 niños chiquitos y felices entre ellos. La habían tomado hacía 4 años en la feria del pueblo. Llévatela para que mi papá te acompañe. Sara tomó la fotografía con las manos temblorosas y se la guardó junto al corazón. Luego salió de la choza sin mirar atrás. La caminata de regreso al arroyo fue larga y oscura. Sara caminaba con la pistola en una mano y la lámpara apagada en la otra. La luna apenas iluminaba el camino entre los árboles. El viento soplaba helado, trayendo el olor a pino y a tierra mojada. Cuando llegó al túnel se detuvo. Desde arriba no se escuchaba ningún ruido. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Entró al túnel con el corazón golpeándole en los oídos. Subió despacio, sintiendo las paredes, contando sus pasos. Cuando llegó a la trampa la levantó apenas una rendija y se asomó. El cuarto estaba vacío. Los catres habían sido movidos. La ropa de los niños estaba tirada en el suelo, pero no había nadie ahí. Sara salió del túnel y caminó hacia el cuarto principal. Las provisiones habían sido saqueadas. La estufa estaba apagada, la mesa estaba volteada, y en medio del desorden Sara vio la caja de metal. Todavía estaba ahí, cerrada con el candado intacto. Los hombres de Valdés la habían visto, pero no la habían abierto seguramente, porque no tenían la llave. Sara corrió hacia la caja, sacó la llave de su bolsillo y abrió el candado con manos torpes. La tapa se levantó con un rechinido. Adentro había carpetas llenas de documentos, fotografías, grabaciones, en casetes viejos, y en el fondo algo que le cortó la respiración, un pasaporte.
pero no era de Miguel. Pertenecía a otra persona con otra foto, otro nombre. Sara tomó el pasaporte y lo abrió. Y cuando vio la foto, el mundo se detuvo. Era Miguel, pero más joven, con un nombre diferente, un apellido diferente y un sello que indicaba que había nacido en Sinaloa, no en el norte. Sara sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Quién había sido su marido realmente? ¿Por qué había mentido sobre su origen? ¿Qué más le había ocultado? Entonces escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta de golpe levantando la pistola. Pero ya era demasiado tarde. 3 hombres estaban parados en la entrada del búnker, y en medio de ellos, vistiendo un traje oscuro y con una sonrisa congelada, estaba el patrón Valdés. Sara dijo con una voz suave: «Por fin, nos conocemos». Sara apuntó la pistola hacia Valdés con manos firmes, aunque el corazón le latía tan fuerte que pensó que estallaría. Los 3 hombres con Valdés portaban rifles de asalto cuernos de chivo, pero no los habían levantado todavía. Estaban esperando órdenes. El patrón Valdés era más bajo de lo que Sara había imaginado. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás, un bigote bien recortado y ojos oscuros que la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Llevaba un traje gris claro completamente fuera de lugar, en esa casa enterrada llena de polvo y sangre. «Baja el fierro», Sara, dijo Valdés con calma, casi con amabilidad. «No querrás hacer algo de lo que te vas a arrepentir». «Ya me arrepiento de muchas cosas», contestó Sara sin bajar el arma. «Pero dispararle a usted no será una de ellas». Valdés sonrió de lado. Era una sonrisa fría, sin humor. «Eres valiente. Miguel me dijo eso una vez. Dijo que eras más fuerte que él, y veo que tenía razón». El nombre de su marido en los labios de ese hombre le revolvió el estómago. «No se atreva a hablar de mi esposo». «Tu esposo», repitió Valdés levantando una ceja. «Eso fue para ti. Qué interesante. Dime, Sara, ¿ya leíste lo que hay en esa caja? ¿Ya viste el pasaporte?» Sara apretó los dientes. No iba a darle la satisfacción de mostrar su confusión. «Sé todo lo que necesito saber, de verdad». Valdés dio un paso al frente. Sara cortó cartucho. El clic metálico resonó en el silencio. Valdés se detuvo levantando las manos en un gesto pacífico. «Tranquila, solo quiero platicar. Si quisiera matarte ya estarías muerta. Tuve muchas oportunidades en el camino desde el pueblo». «¿Qué es lo que quiere?», preguntó Sara. «Lo mismo que tú, quieres la verdad». «Verás, Miguel me robó algo muy valioso y antes de morir lo escondió. Yo pensé que estaba en esta casa, pero después de revisar cada rincón, no lo encontré, lo que significa que tú sabes dónde está». «No sé de qué me está hablando». Valdés suspiró, como si estuviera tratando con una niña necia. «La libreta. El registro de mis negocios en la frontera. Miguel se la robó hace 5 años y desapareció con ella. Cuando lo encontré trabajando en ese taller miserable en San Isidro, pensé que sería fácil recuperarla, pero resultó ser más terco de lo que imaginé. Prefirió morir antes que entregarla». Sara sintió que la sangre se le congelaba. «Usted lo envenenó. Fue una lástima. Miguel tenía talento de verdad. Podría haber trabajado para mí, pero decidió hacerse el héroe, y los héroes siempre mueren». «¿Por qué?», preguntó Sara con la voz rota. «¿Por qué no simplemente dejarlo ir? Él solo quería vivir en paz con su familia. Porque esa libreta tiene nombres, fechas, números de cuentas bancarias, pruebas de sobornos, a policías, jueces, agentes de migración. Si esa información cayera en las manos equivocadas, mi imperio se vendría abajo, y eso no lo puedo permitir». Valdés señaló la caja de metal con un gesto casual. «Pero aquí está el problema. Revisé esa caja hace 2 horas, y la libreta no está ahí, lo que significa que Miguel la escondió en otro lado, y apuesto a que te dejó instrucciones para encontrarla». Sara no contestó. Su mente volaba. El cuaderno. Miguel había mencionado un objeto secreto en las últimas páginas, pero ella no había leído hasta el final. Había estado demasiado ocupada sobreviviendo. «No la tengo», dijo finalmente. «¿Mientes?», replicó Valdés con voz dura. «Pero no importa, porque te voy a dar una opción muy sencilla. Me entregas la libreta o tus hijos no verán el amanecer». Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Usted no sabe dónde están». Valdés chasqueó los dedos. Uno de sus hombres sacó un radio del cinturón y habló en voz baja. Segundos después, una voz crepitante contestó del otro lado. «Tenemos la choza del puente a la vista, un viejo herido y 3 chamacos.
Todo seguro. El mundo de Sara se derrumbó. Habían encontrado a sus hijos. Habían encontrado a Jacinto. Todo había sido inútil. Como puedes ver, dijo Valdés sonriendo otra vez, yo tengo todas las cartas. Ahora vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Vas a ir a donde sea que Miguel escondió ese libro, lo vas a buscar y me lo vas a entregar. Y si lo haces, tus hijos vivirán. Si no, bueno, digamos que sería una tragedia si una cabaña en medio del bosque se incendiara con gente adentro. Sara bajó la pistola lentamente. No tenía opción. Valdés había ganado. Está bien, dijo con voz rasposa. Lo haré. Sabía que entrarías en razón. Valdés se volvió hacia sus hombres. Uno de ustedes irá con ella. Los otros dos se quedan aquí vigilando. Pero entonces Sara vio algo que hizo que el corazón le diera un vuelco. En el suelo medio oculto bajo la mesa volteada estaba el cuaderno falso que los hombres de Valdés habían tirado. Y en la portada con la letra apretada de Miguel había una nota que no estaba ahí antes, una nota escrita con tinta invisible que solo se revelaba con el calor. La estufa de leña todavía desprendía un poco de calor de cuando Jacinto había cocinado el desayuno. Y ese calor había revelado las palabras ocultas. El libro está donde todo comenzó. En el lugar donde me salvaste la vida, mi amor, tú siempre supiste dónde buscar. Sara sintió que se le atoraba el aliento en la garganta. Sabía exactamente de qué estaba hablando Miguel. Hacía 11 años cuando se conocieron, Sara había trabajado como enfermera en una pequeña clínica en la frontera en Ciudad Juárez. Un hombre había llegado una noche baleado, sangrando, rogando ayuda. Ella lo había curado sin hacer preguntas, y ese hombre era Miguel. La clínica había cerrado hace años, pero el edificio seguía en pie, abandonado en las afueras de la ciudad. Sé dónde está, dijo Sara levantando la vista hacia Valdés. ¿Bien dónde? En Juárez, en una clínica abandonada. Pero está a 6 horas de aquí y necesito ir sola. Valdés la miró con sospecha. No estás en posición de poner condiciones. Si quieres el libro, soy la única que puede encontrarlo. Miguel lo escondió bien, y solo yo sé exactamente dónde buscar. Si manda a sus hombres, nunca lo van a encontrar. Podrán destruir el lugar, pero no sabrán qué buscar. Valdés consideró sus palabras por un largo momento. Luego asintió despacio. Está bien, vas sola, pero tus hijos se quedan conmigo como garantía. Tienes 24 horas. Si no regresas con ese libro, le prenderé fuego a ellos y a esa cabaña. Sara cerró los ojos sintiendo las lágrimas quemándole las mejillas, pero no podía quebrarse ahora, no, cuando estaba tan cerca. Necesito gasolina y una camioneta. Valdés sacó un fajo de billetes del bolsillo y se lo aventó. Hay una troca afuera. Las llaves están puestas. 24 horas, Sara, ni un minuto más. Sara recogió el dinero del suelo y caminó hacia la salida. Cuando pasó junto a Valdés, el hombre le susurró al oído. Miguel fue un tonto al confiar en ti, pero espero que tú no seas tan tonta como para traicionarme. Sara no contestó. Salió de la casa enterrada con la caja de metal bajo el brazo y el pasaporte falso de Miguel en el bolsillo. Afuera, bajo la luz gris del amanecer, había una camioneta pick-up blanca estacionada entre los árboles. Se subió al asiento del conductor, arrancó el motor y empezó a manejar, pero no hacia Ciudad Juárez, sino hacia otro lugar, un lugar que Miguel había mencionado solo una vez, hacía años, un lugar donde alguien podía ayudarla. Porque Sara había entendido algo que Valdés no sabía. La libreta no era la única cosa que Miguel había dejado en esa clínica. También había dejado un arma que podía destruir a Valdés para siempre, y Sara la iba a usar aunque le costara la vida. Sara manejó por 3 horas en caminos de terracería que serpenteaban por la sierra. No iba hacia la frontera, todavía iba hacia la capital del estado Chihuahua, una ciudad que Miguel había mencionado solo una vez en una conversación que ella creía haber olvidado. Habían estado acostados en la oscuridad de su recámara meses antes de que él muriera. Miguel le había tomado la mano y le había dicho: si algo me llega a pasar, busca a mi hermano. Se llama Gabriel. Vive en la capital, trabaja para la policía estatal. Él es el único en el que puedes confiar. En ese momento Sara pensó que él deliraba por la fiebre. Miguel nunca había mencionado tener un hermano, pero ahora, con el pasaporte falso en el bolsillo y la verdad desmoronándose a su alrededor, entendía que Miguel había vivido una vida completamente diferente antes de conocerla. Llegó a la capital cuando el sol empezaba a bajar hacia el horizonte. Estacionó la camioneta frente a la Fiscalía General del Estado, un edificio de concreto, con las banderas ondeando en el techo.
Entró con la caja de metal bajo el brazo. Adentro, un oficial joven levantó la vista de su escritorio. «Necesito hablar con Gabriel», dijo Sara sin dudar. «Es urgente». El oficial la miró con sospecha. «¿Gabriel qué?» «No sé su apellido, pero es comandante y es hermano de Miguel, o cual sea su verdadero nombre». El oficial se puso pálido. Se levantó despacio y desapareció por una puerta trasera. Minutos después, regresó acompañado por un hombre alto de unos 40 años, con el cabello negro cortado a rape y cicatrices en los nudillos. Tenía los mismos ojos oscuros de Miguel, la misma forma de la mandíbula. Gabriel la miró por un largo momento. Luego exhaló despacio. «Tú eres Sara», dijo con voz profunda. «Miguel me habló de ti. Dijo que eras la única cosa buena que le había pasado en la vida». Sara sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos de nuevo. «Valdés tiene a mis hijos, y si no le entrego la libreta en 20 horas, los va a matar». Gabriel apretó la mandíbula. «Sígueme». La llevó a una oficina pequeña en la parte trasera del edificio. Cerró la puerta con llave y le indicó que se sentara. Sara puso la caja sobre el escritorio y la abrió. Gabriel revisó el contenido con manos expertas. Los documentos, las fotos, las grabaciones. «Esto es suficiente para meter a Valdés en una prisión federal de por vida», murmuró Gabriel. «Pero no es suficiente para salvar a tus hijos. Valdés tiene demasiadas influencias. Incluso con esta evidencia, procesarlo podría tardar meses. Y tus hijos no tienen meses». «Lo sé», dijo Sara. «Por eso necesito la libreta. Es lo único que Valdés quiere. Si se la doy, dejará ir a mis niños». Gabriel negó con la cabeza. «No lo hará. Valdés no deja testigos. En cuanto tenga el libro, los matará a todos, a ti, a tus hijos, a cualquiera que sepa la verdad». Sara cerró los ojos. Sabía que Gabriel tenía razón, pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que después de todo lo que habían pasado, no hubiera salida. «Entonces dime qué hacer», le suplicó. «Dime cómo salvar a mis bebés». Gabriel se quedó en silencio por un largo momento. Luego sacó un mapa de un cajón y lo extendió sobre el escritorio. Señaló un punto cerca de la frontera. «El libro está aquí, ¿verdad? En la vieja clínica en Juárez». Sara asintió sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo estuve ahí la noche que Miguel llegó desangrándose. Yo fui quien le disparó». Sara se quedó helada. «¿Qué?» Gabriel levantó la vista con los ojos llenos de dolor. «Miguel y yo trabajamos para Valdés hace 12 años. Éramos sus mejores pasadores. Movíamos cargamentos por la frontera, pagábamos a las patrullas, hacíamos el trabajo sucio. Pero un día Miguel encontró la libreta y vio todo lo que Valdés estaba haciendo realmente. Trata de personas, drogas, duras, asesinatos por encargo. Miguel quiso salirse, pero Valdés no deja que la gente se vaya. Así que intentó matarlo», susurró Sara. «Me ordenó a mí que lo hiciera. Éramos hermanos, pero en ese mundo la lealtad no vale nada. Le disparé, pero no pude matarlo. Fallé el tiro de gracia a propósito. Miguel escapó y llegó a esa clínica donde tú trabajabas. Tú le salvaste la vida. Y cuando se recuperó, desapareció, cambió su identidad, se convirtió en Miguel, y juró que un día destruiría a Valdés». Las lágrimas corrían por la cara de Sara. «¿Y tú qué hiciste?» «Yo me uní a la policía estatal. Pasé los últimos 11 años reuniendo inteligencia sobre Valdés esperando el momento justo, pero nunca tuve suficiente hasta ahora». Gabriel golpeó la caja con el puño. «Con esto y con la libreta puedo acabarlo, pero necesito tu ayuda. ¿Qué quieres que haga? Ve a Juárez, recupera el libro, pero no se lo des a Valdés. Tráemelo a mí y yo me encargo del resto». «¿Y mis hijos?», preguntó Sara con la voz quebrada. «¿Qué va a pasar con ellos?» Gabriel sacó un radio táctico de su cinturón. «Tengo un equipo de reacción listo en la sierra cerca de la cabaña. Les daré las coordenadas. Ellos entrarán y rescatarán a tus hijos antes de que Valdés sepa qué está pasando. Y si algo sale mal». «No saldrá mal», dijo Gabriel con voz firme. «Te lo prometo. Miguel me hizo jurar que los protegería si algo le pasaba a él. Y no le voy a fallar otra vez». Sara lo miró a los ojos y vio la verdad. Gabriel había vivido 11 años cargando la culpa de haberle disparado a su propio hermano, y ahora tenía la oportunidad de arreglarlo. «Está bien», dijo ella finalmente. «Lo haré». Salieron de la estación 2 horas después. Sara manejaba la camioneta hacia Juárez, seguida a la distancia por 2 camionetas sin logotipos, llenas de agentes federales. Gabriel iba en una de ellas coordinando la operación por el radio. Llegaron a Ciudad Juárez cuando la medianoche cubría la ciudad fronteriza.
La clínica abandonada estaba en las afueras, medio destruida por el tiempo y el olvido. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafiti, el techo parcialmente derrumbado. Sara entró sola con una linterna en la mano. El interior olía a humedad y a basura vieja. Caminó por los pasillos oscuros recordando cada rincón, la sala de urgencias donde había atendido a Miguel, el cuarto donde él había descansado 3 días, mientras sanaba el pequeño almacén donde guardaban las medicinas. Se dirigió hacia el almacén. La puerta estaba atascada, pero Sara la empujó con el hombro hasta que cedió. Adentro, entre estantes oxidados y vidrios rotos, encontró una caja de madera enterrada bajo los escombros. La abrió con manos temblorosas. La libreta estaba ahí, un cuaderno negro y grueso lleno de números, nombres, fechas, la prueba definitiva de todos los crímenes de Valdés. Pero había algo más, una carta, la última carta de Miguel. Sara la abrió con lágrimas en los ojos. Sara, mi amor, si estás leyendo esto, significa que Gabriel te encontró. Significa que confiaste en él a pesar de todo. Siempre supe que eras la mujer más valiente que conocería en mi vida. Perdóname por mentirte. Perdóname por no decirte quién era yo realmente, pero cuando te conocí, vi la oportunidad de ser alguien diferente, alguien bueno, y durante 11 años, gracias a ti, lo fui. Tú fuiste mi salvación, Sara, tú y nuestros hijos. Y aunque yo ya no esté, quiero que sepas que cada momento a tu lado valió la pena. Vive, mi amor. Vive por nosotros, por nuestros hijos, y no mires atrás. Te amo. Siempre te he amado, Miguel. Sara se derrumbó en el piso sucio de la clínica llorando sin control. Todas las mentiras, todos los secretos, todo el dolor, pero también todo el amor. Miguel la había amado y había dado su vida para protegerla. Afuera Gabriel estaba esperando. Sara salió de la clínica con el libro bajo el brazo y se lo entregó. «Mis hijos», dijo con voz rasposa. Gabriel levantó su radio. «Equipo 2, ¿cuál es su estatus?» La voz de un agente crepitó de vuelta. «Objetivos asegurados 3 menores y un masculino de la tercera edad. Todos a salvo. Hostiles neutralizados». Sara cayó de rodillas en la tierra sintiendo que el peso de los últimos días se desmoronaba. Sus hijos estaban a salvo. Lalo, Lupita, Toñito vivos. «Valdés estará esposado esta misma noche», dijo Gabriel, ayudándola a levantarse. «Con este libro y la evidencia en la caja, nunca volverá a ver la luz del día y tú y tus hijos podrán vivir en paz». 2 días después, Sara estaba sentada en un pequeño departamento en una ciudad segura que Gabriel había conseguido para ella. Sus hijos dormían en el cuarto de atrás, agotados, pero a salvo. El viejo don Jacinto descansaba en el sofá con sus heridas vendadas, sosteniendo un plato de caldo caliente. En la televisión las noticias mostraban al patrón Valdés siendo arrestado con las esposas en las muñecas, mirando al suelo con su cara pálida, mientras lo metían a empujones en una patrulla. Sara apagó la tele y caminó hacia la ventana. Afuera la ciudad brillaba bajo las luces de la noche. Era un mundo nuevo, un mundo donde no tenía que correr, donde no tenía que mirar por encima del hombro. Sacó la fotografía que Lalo le había dado. Miguel sonreía con ella a su lado y los niños entre ellos. Una familia tal vez construida sobre mentiras, pero también sobre un amor verdadero. «Gracias», le susurró a la foto. «Por todo, por la casa enterrada, por los planes, por amarnos hasta el final». Guardó la foto en su bolsillo y regresó al cuarto donde dormían sus hijos. Se sentó en la orilla de la cama de Toñito y le acarició el cabello. Luego hizo lo mismo con Lupita y finalmente con Lalo, que abrió los ojos y la miró. «¿Ya se acabó, mamá?», preguntó con voz adormilada. «Sí, mi vida», contestó Sara besándolo en la frente. «Ya se acabó». Pero cuando cerró los ojos esa noche, Sara supo que no era el final. Era el principio de una nueva vida. Una vida que Miguel había construido para ellos, con cada clavo, cada tabla, cada palabra escrita en sus cuadernos secretos. Y aunque él se había ido, su amor seguía vivo en cada respiración de sus hijos, en cada amanecer, que los encontraba a salvo, en el recuerdo de la casa enterrada, que los había protegido cuando más lo necesitaban. Y Sara supo con una certeza que le llenaba el pecho que nunca estaría sola, porque Miguel siempre estaría ahí, en cada decisión que tomara, en cada paso que diera en el futuro, que por fin podían construir juntos. A veces pensamos que conocemos a la perfección a las personas que duermen a nuestro lado,
Pero la historia de Sara y Miguel nos enseña que el amor verdadero es mucho más complejo que una vida sin secretos. Miguel no fue un santo, cometió errores, caminó por senderos oscuros y peligrosos, pero al final su redención no fue pedir perdón, con palabras fue la acción. Fue construir tabla por tabla y piedra por piedra un futuro donde su familia pudiera sobrevivir sin él. Esta historia nos recuerda que el sacrificio más grande es aquel que se hace en silencio, sin buscar aplausos. Que a veces las mentiras más dolorosas esconden las intenciones más nobles. Sara descubrió que era mucho más fuerte de lo que creía, que el miedo no te paraliza si tienes una razón poderosa para luchar, y que esa razón siempre será la sangre de la familia. La casa enterrada no era solo un refugio frío de tierra y madera en medio de la sierra, era un monumento al amor de un padre que supo que su tiempo se acababa y decidió usar cada segundo restante para asegurar que la luz de sus hijos nunca se apagara. Nos enseña que proteger a los nuestros es el acto de amor más puro que existe. Espero que este relato se quede contigo y te recuerde abrazar a los tuyos hoy, porque nunca sabemos qué batallas están librando en secreto para cuidarnos. Si esta historia te llegó al corazón y quieres escuchar más relatos que te mantengan al borde del asiento, te invito a que formes parte de esta gran familia. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que viene y déjanos un comentario contándonos qué harías tú por proteger a los que amas. Nos vemos en la próxima historia.